la cual Dios prometió darnos el Espíritu Santo. Amén. Y cuando esa palabra se cumplió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ahí desciende en el Pentecostés el Espíritu Santo. ¿Cuál es el motivo del Espíritu Santo llegar? ¿Por qué motivo Dios permitió que el Espíritu Santo llegue a la iglesia? Hay algo especial. Ese algo especial, vamos a ver de dónde viene. Mientras Jesús estaba aquí en la tierra, el Espíritu se representaba a Él. Y cuando ya llegó el momento que Él tenía que irse, Él dice: ahora yo enviaré a un consolador. Ese consolador se llama el Espíritu Santo. Amén. Ahí desciende en Pentecostés. Y cuando descendió, los hebreos, y a su nombre, los judíos, todos los que habían ahí, entendían, porque estaban unidos en espíritu, y a su nombre. Por esa razón, ellos entendieron que sí, ya descendió el Espíritu Santo. Ahora llegó en la vida del apóstol Pablo en Gálatas. Él dice: el objetivo del Espíritu Santo en la vida del creyente hace algo especial. El algo especial que hace, dice en el capítulo 22, en el versículo 22, capítulo 5, más el fruto del Espíritu Santo es amor. Ahí Pablo hace un relato especial. Él dice: el deseo de la carne trae su consecuencia, pero el deseo del Espíritu Santo también tiene algo especial o sobrenatural, y a su nombre. Y ahora Pablo empieza a dar el relato de esto. Y dice: el deseo de la carne trae envidia, trae conflicto, trae decepción, trae no quiere ver al prójimo. Le interesa que todo lo que hay que sea para su bolsillo, y a su nombre. No trae paz. Lo que trae es odio, trae rincón a la vida. Es el deseo de la carne, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Quítele cet esprit qui est là, la vie, y a su nombre. Quítele cet esprit qui est là, la vie, parce que l'aile cet esprit entré, tout bel bagage que nous devrions recevoir la recevoir. Gloria a Jesús. Esa es la obra de la carne. Y ciertas personas que caminan por la obra de la carne recibirán muerte eterna. Y a su nombre. Dios bendiga. Dios bendiga. El deseo de la carne trae tener dos mujeres. El deseo de la carne pide de chisme. El deseo de la carne